La DIE fue una dependencia que creó la Secretaría de Educación para desarrollar investigación, para producir materiales, todos dirigidos a los maestros del Distrito Especial. En ese momento se estaba implementando la política de mejoramiento de la calidad de la educación, conocida por los maestros y las maestras como un proceso de renovación curricular. Por política del Ministerio de Educación Nacional se crean los centros experimentales pilotos en todo el país. Es a partir de toda esta actividad que se generan rupturas y críticas, produciendo cambio y movimiento en la educación. Dos términos que nos llevan a la década de los 80. Durante toda la década del 80, en Colombia, y esto es un fenómeno sui generis que no se había dado en otros países de América Latina, el magisterio, el movimiento de los maestros colombianos habían tomado iniciativa de generar una dinámica de reflexión pedagógica, de poner en el centro de la discusión de la política pública la pedagogía. Y es en el contexto de la discusión acerca de la calidad de la educación donde se gestó el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico fue, digamos, como el resultado de dos grandes vertientes. Por un lado, amplios sectores del magisterio que encontraban la necesidad de renovar la lucha magisterial, sacarla del plano puramente salarial, prestacional, reivindicativo y colocarla en el terreno pedagógico y de la cultura. La otra gran vertiente que hizo parte del movimiento pedagógico estaba conformada por grupos de investigadores universitarios, como el del maestro Carlo Federici. El grupo Federici lo que hace es vincularse al movimiento pedagógico, con unos planteamientos novedosos, muy novedosos, sobre la pedagogía, y lo que plantean es que el maestro es un intelectual, es su tesis central, que el maestro es un productor de conocimiento y el maestro es capaz de reflexionar. Y eso va en contravía a las políticas educativas en los años 80. Otro grupo que se destacó fue el de la historia de la práctica pedagógica, encabezado por Olga Lucía Zuluaga. Estos dos grupos universitarios de investigación, tanto el grupo del maestro Federici y el grupo de la práctica pedagógica, realizaron una verdadera vuelta a Colombia en la cual pronunciaron centenares de conferencias, encuentros, talleres que animaron un diálogo muy importante, muy constructivo entre la universidad y el magisterio, algo que era absolutamente inédito en la tradición de lucha de los maestros. Pero, ¿qué proponía el movimiento pedagógico? El movimiento pedagógico quiere organizar a los maestros alrededor del rescate de la pedagogía como la disciplina que orienta, que le da fundamento a la actividad docente, lo que en ese tiempo se denominaba el estatuto intelectual del maestro. En este ambiente de reflexión alrededor de la pedagogía, llegamos a la década de los años 90, cuando se lleva a cabo una reforma a la Constitución Política de Colombia y se expide la Ley General de Educación. A partir de la ley 115 se plantea una nueva estructura para generar los procesos de capacitación de docentes, se plantea más que lo van a desarrollar las universidades y poco a poco la DIESEP, que el fuerte y el énfasis había sido la capacitación, empieza también a perder mayor protagonismo que había tenido en el periodo anterior. La ley 115 lo que plantea es que el Estado, en este caso la administración distrital, el gobierno del distrito, tenía que crear una institución que permitiera resolver ese problema. Después de casi 2 años de intenso trabajo, el Consejo de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, por medio del acuerdo número 26 del año de 1994, crea el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.
cargo de auxiliar de servicios generales con funciones de conductor. El alcalde Mockus nombra como primera directora del instituto a Magdalena Morales, una persona de su confianza, y como secretario de Educación a un académico, José Luis Villaveses. Ya ese es un mensaje muy interesante, porque la Secretaría de Educación era un fortín burocrático de la clase política tradicional de Bogotá. Entonces pone en la Secretaría de Educación a un intelectual y en el consejo directivo del IDEP a la gente más cercana y cercana al movimiento pedagógico. José Granés, de su grupo de investigación del Grupo Federici, Felipe Rojas, que había dirigido el Centro de Investigaciones de la Federación Colombiana de Educadores de FECODE, pero un intelectual importante, Carlos Augusto Hernández, de su grupo de investigación, Rodrigo Parra, que era un investigador que había revelado desde la etnografía escolar cosas importantes sobre la escuela, sobre el maestro, y a mí me llama para hacer parte del equipo como subdirector académico del IDEP. La idea del consejo en ese momento era un consejo directivo que apoyara la construcción del instituto, que ese consejo directivo entrara a ser no un consejo asesor porque el asesor dice pero no asume la responsabilidad, sino que participa en la construcción del instituto. ¿Y qué fue lo primero que hizo este consejo directivo? Lo que hicimos fue diseñar una estrategia que llamamos programas de formación permanente de docentes, que incluía 3 cosas: la investigación de los maestros, es decir, los maestros planteamos, los que están en ejercicio, se cualifican investigando. Esa era una tesis novedosa que traíamos del movimiento pedagógico. Pero además, por supuesto, tiene que actualizarse, es decir, tiene que tener información sobre las tendencias pedagógicas, las discusiones teóricas contemporáneas, tiene que actualizarse y además tiene que innovar, es decir, tiene que llevar eso al aula, tiene que producir efectos. De alguna manera lo que sustentaba la existencia del IDEP era la formación de docentes, que digamos era como el substrato de sus funciones, y sobre ella se montaba, digamos, una manera específica de formar docentes, como era a través de la investigación y a través de la innovación. Pero exigió que las universidades, las escuelas normales, y que el mismo instituto y la Secretaría de Educación viera que la formación permanente de maestros no era una cosita coyuntural de 3 horas o de 15 horas donde se le daba un diploma al maestro, sino que era una cosa mucho más sólida, ¿no? Y lo otro fue pensar la escuela, pensar el maestro en relación con la ciudad. Y generar comunidad académica, una comunidad académica en la cual se conversara sobre la investigación, sobre las formas de abordaje de los objetos, sobre las metodologías, sobre los resultados de la investigación y que fuera susceptible de mirar desde perspectivas distintas un mismo fenómeno y poder, digamos, hacer eventos de discusión que permitieran poner a los investigadores en ese esfuerzo, digamos, de discusión. La pedagogía no puede ser, entendíamos nosotros, una serie de elucubraciones abstractas, sino debía pensar en el territorio, ¿no? Es decir, pensar la ciudad como un escenario que educa, pero también cómo los niños pueden aprender de la ciudad de la mano de sus maestros. Para pensar la escuela de esta manera, se necesitaban unas herramientas de comunicación. Un periódico y una revista empezaron a circular bajo los nombres de Aula Urbana y Educación y Ciudad. Que en el periódico de alguna manera rastreábamos la vida cotidiana de los maestros y de las escuelas, lo volvíamos noticia, pero una noticia que informa y que educa también y forma. Entonces dije, vamos a utilizarlo para que se comuniquen los profesores entre ellos, para que se comuniquen los resultados de su investigación y de su innovación. Y para eso utilizamos Aula Urbana durante todo ese tiempo. Tanto que en el contrato que firmaba el profesor para hacer su investigación decía, y usted elaborará un artículo para
para el periódico Aula Urbana, donde va a consignar de manera periodística los resultados de su investigación o de su innovación. El fin de llegar a escribir es, por eso se dice, el proceso riguroso de documentarlo, de comunicarlo, de crear, de crear un sentido, de poderlo dar a conocer para que estas prácticas también sean referentes para otros docentes. Nos da la posibilidad de escribir, de sentarnos a pensar, de dedicarnos un tiempo a esa parte investigativa que el docente es necesario que desarrolle. O sea, uno no se puede quedar simplemente en su práctica rutinaria, sino que tiene que hacer de esa rutina algo nuevo cada día y ese algo nuevo ser el motivo de reflexión para empezar a escribir. Hicimos concursos para entregar dinero para que los profesores pudieran desarrollar ese proyecto de investigación que siempre habían soñado, esta innovación que querían hacer. Yo me presenté con un proyecto que se llamaba el Aula Especial como generadora de proyectos de vida de niños y niñas con discapacidad cognitiva. El proyecto consistía básicamente en identificar qué proyectos de vida tenían estos chicos y hacerle un seguimiento a estos proyectos. Encontramos apoyo financiero, apoyo metodológico, apoyo académico que nos permite ir formándonos como investigadoras, como maestras investigadoras. Lo importante de esto era que pudieran registrar, que pudieran sistematizar. Eran proyectos de un año, porque es el año académico de los niños, el año de trabajo del maestro con un grupo de niños. La apuesta del IDEB por la alternativa pedagógica es una apuesta de maestros innoven. Miren a ver qué cosas se les ocurren nuevas, creativas, ensayen a distribuir, a hacer circular de manera distinta el conocimiento en la institución, en el aula de clase. La innovación, para hacer innovación, necesariamente tiene que partir del acumulado, de lo tradicional, del patrimonio que tenemos como docentes en nuestro quehacer pedagógico. Para innovar tú tienes que reconocer la historia, digamos, de tu práctica, de tu forma de enseñanza, etc. En concordancia con la línea de aprender desde la innovación, llegó al instituto una nueva propuesta, que era establecer una relación entre la educación y la comunicación. Un acto de comunicar es un acto de educar, solamente que no es muy sistemático. Y me preocupaba que habiendo avanzado tanto los medios de comunicación, con el video, sobre todo, no estuviéramos utilizando esas herramientas para enseñar. En ese momento Clemencia Chape presentó la propuesta de trabajar primero a la vida de los maestros y después Francisco el matemático, y hubo un miembro del consejo que dijo que no estaba de acuerdo, que el instituto se iba a acabar, que esa es una de las funciones del instituto. En cada esquina, no importa el lugar, de cualquier cosa se puede inventar una manera para enseñar. Vida Maestra es un conjunto de historias de maestros de la ciudad de Bogotá. Buscaba maestros maravillosos de la ciudad para hacerles un homenaje, sí, pero también para que enseñaran. Luego aparece en la pantalla Francisco el matemático, serie inspirada en hechos de la vida real. Francisco el matemático surge de una idea que tenía el entonces alcalde Peñalosa, que me llamó y me dijo, honremos al maestro. Le dije, ¿por qué no hacemos una novela honrando al maestro? Esa novela además va a mostrar esos momentos difíciles, esos momentos de dilema, ¿no?, en que se encuentra cada rato el profesor, ¿no?, cuando está frente a un grupo de adolescentes. Yo no tengo nada con ese man. Si no tiene razón, soy yo. Si le voy a pegar, péguenme ustedes. ¡Ey, pilas! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ya! ¡Se acabó el circo! ¿Qué pasó, hermano? No es un tema fácil de abordar en las escuelas, no es un tema que se pueda dar desde la cátedra, no existe una cátedra de valores
y si existe, pues no es posible hacerla desde una carrera. Hay que hacerla con las vivencias, hay que hacerla con el ejemplo, hay que mostrar cómo se forman valores desde la escuela. Tuve la idea de pedirle a una maestra, veterana maestra, y a un joven escritor que juntos se fueran por la ciudad buscando historias reales de maestros. Entonces nosotros lo que hicimos con Magdalena fue irnos a una cantidad de colegios del distrito y en esos colegios del distrito hablar con una infinidad de maestros y maestras para preguntarles, entre otras cosas, a la larga era para preguntarles cómo vivían, cómo asumían el problema de ser maestros, qué les parecía interesante, qué les producía miedo, qué les producía emoción, qué les gustaba. ¿Sabe una cosa? Usted váyase cuidando porque usted no anda aquí, pero allá afuera, allá afuera las cosas son de otro color y usted sabe. Pues tómelo como quiera. ¿Sabe qué? Espera un momentico, que esto se le va a dar sanción, manito. Esto le va a dar sanción porque esto es muy grave. Francisco el matemático son los problemas sociales que tiene Colombia en todas las instituciones educativas, ¿sí? Los problemas que tienen que soportar los estudiantes con sus profesores diariamente, en el convivir diario. Entonces, lo bonito es que el maestro se vuelve no la persona que lo está corrigiendo, sino el amigo, que le está mostrando lo bueno, lo malo y lo feo. Yo agradezco mucho lo que ustedes están haciendo por mí. Pero ese es un problema entre Magdalena y yo y lo vamos a arreglar a nuestra manera. ¿Y cuál es la manera de ustedes? ¿A punto de golpes y de insultos? Incluso llegaron a cambiar la manera como la gente veía televisión y llegaron a ver que la labor del maestro no era una simple labor repetitiva, sino una labor de múltiples relaciones complejas que iban más allá de la simple transmisión de conocimiento. Los medios de comunicación siempre nos están diciendo qué es lo malo de la escuela, qué es lo malo del maestro, pero casi nunca es noticia qué es lo bueno. Casi nunca es noticia aquel adolescente que encuentra un adulto significativo en un maestro y que le redirecciona su vida de manera positiva y que incluso lo arranca pues de otras opciones de ilegalidad o cosas por el estilo. Otra iniciativa del Instituto para el Trabajo en Valores fue la Caja de Herramientas, un proyecto multimedial planteado como una estrategia para la formación permanente de docentes. Se hicieron unos encuentros, digamos, se invitó a filósofos, pedagogos, sociólogos a que hablaran de esos temas, a que se refirieran a esas historias y entonces esas conferencias se incluyeron en los libros y había unos documentales que incluían estas ponencias y estaban los 10 capítulos iniciales de Francisco el Matemático. Con el tercer milenio llega la Secretaría de Educación, un grupo de maestros e investigadores y una nueva etapa para el IDEP. En el gobierno de Lucho hay una reforma administrativa, el IDEP pasa a ser un instituto adscrito a la Secretaría de Educación y obviamente la presidencia de su consejo directivo entra a ejercerla el secretario de Educación. Este nuevo concepto del IDEP ha generado diferentes opiniones en el sector educativo de Bogotá. Porque el IDEP de alguna manera se mueve en una tensión también. Es un instituto académico, es un centro de investigaciones, ¿por qué no está en la universidad? Que la universidad se ocupe de eso. ¿Qué hace el Estado, qué hace la administración con un centro de investigaciones, con un instituto de investigaciones? Cuando la formación de docentes pasa a ser una función exclusiva de la Secretaría de Educación, digamos que se pierde como la base del proceso de investigación y de innovación. Por lo tanto, digamos, son dos procesos que quedan en el aire y de alguna manera la pregunta que aflora y que permanentemente atraviesa, digamos, la historia del instituto es investigar para qué, innovar para qué. Al gobierno también le interesa sobremanera la investigación, pero no una investigación solamente funcional, digamos, para suministrarle datos a
al gobernante, al administrador para poder hacer eficaz su labor. No solo eso, que también. Un centro, también el IDEB lo ha hecho y lo hace y lo puede seguir haciendo, sino una investigación que también pueda tener la autonomía y la independencia, tomar la distancia suficiente para poderle decir críticamente incluso a la administración las cosas que está haciendo bien, que está haciendo mal, y darle como perspectivas de largo aliento para pensar la educación de la ciudad. Precisamente con este propósito se crearon 3 programas. Uno lo llamamos el observatorio pedagógico, es decir, una instancia donde pudiéramos mirar y monitorear y dar cuenta de lo que pasa, no solo en la cotidianidad de la escuela, sino lo que pasa, digamos, en la microfísica de la escuela, ¿cierto? De lo que está pasando con los niños, con los jóvenes, con sus problemas, con los padres de familia, pero también con los maestros, con el aula, etc. Había una apuesta fuerte en el observatorio que logramos concretar a partir de la experiencia de la expedición pedagógica en Colombia, y es que quien produce política no solamente son los decisores de política, sino que los maestros son sujetos productores de política. Nosotros hemos estado en interacción con el IDEB de muchas formas y particularmente también en unos convenios desde nuestros saberes con los saberes del IDEB y de la Secretaría de Educación para realizar maestros por el territorio en diferentes localidades de Bogotá, en donde todos los maestros viajan por su localidad para reconocer el territorio en el que realizan su trabajo pedagógico y hacer visibles lugares en los que también se aprende y se produce conocimiento, pero también hacer visibles a esos líderes comunitarios. El segundo programa lo llamamos el laboratorio pedagógico, justo para que pudiéramos, a partir del observatorio, reconocer las experiencias más significativas, también los problemas, por supuesto, y de alguna manera irnos a trabajar con algunos maestros, con grupos de maestros, con actores sociales jóvenes que están viviendo esa realidad, pero que podamos de manera experimental resolver problemas, digamos, desbloquear problemas y darle salida y darle soluciones. Es un escenario donde creemos que podemos hacer un ejercicio de identificación de experiencias pedagógicas de Bogotá y de otras ciudades, de otros países, que sean significativos en esos contextos y que respondan, digamos, a búsquedas que está haciendo Bogotá de orden pedagógico, que las podamos traer, adaptar y mirar qué sucede con esas, digamos, con esas propuestas pedagógicas. El tercer programa apunta, entre otros objetivos, a conservar las experiencias del IDEB, una manera de hacer historia. Un centro de memoria que piense, es decir, que sea capaz de leer esa realidad, esos datos, esos números, esa información. Es un centro de memoria que además produce conocimiento. Allí hacemos un convenio con el Archivo Distrital y empezamos a diseñar un museo pedagógico, un archivo pedagógico y un centro de documentación pedagógico. Y empezó una nueva etapa donde el instituto entró a ser la mano derecha de la Secretaría de Educación en temas de investigación, en temas de evaluación, en temas de promoción y publicación de los maestros. Se creó otro hito que a mí me parece que es importante del instituto, que si no hubiera existido el instituto de pronto no se da, que es el premio a la innovación y a la investigación educativa. Para mí, el ser maestro es el poder construir unas propuestas que permitan que haya una enseñanza, pero también un aprendizaje en el que el niño también es un sujeto y es un protagonista. En la actualidad, el IDEB se proyecta en un nuevo escenario. El IDEB necesita un nuevo espacio y un nuevo orden institucional que le permita dar un salto adelante, particularmente en transformarse como institución, dejar de depender mucho de la Secretaría
y aportarle como le está aportando a muchas entidades del distrito y a muchas entidades nacionales. Para los maestros, la normatividad que les rige en términos del estatuto docente y de otras normas es que ellos no pueden realizar actividades más allá de sus propias actividades de maestros. Por eso, el IDEB también ha visto disminuida la participación de maestros en sus proyectos de investigación. Cuando nació fue con ellos y nació por ellos. Es decir, que el IDEB requiere también que se modifiquen otras condiciones, por ejemplo, del régimen laboral de los maestros, para que ellos puedan tener incentivos, especialmente a aquellos maestros y maestras que pueden vincularse a la investigación y a los procesos de innovación pedagógica, de innovación educativa, de innovaciones didácticas. El IDEB necesita proyectarse como una institución que en Bogotá realice investigación en pedagogía, ciencia y tecnología para el desarrollo social. Debemos orientarlo bajo 5 grandes líneas de investigación. La primera es el laboratorio en TICS, que se convertirá en el centro que por excelencia asesore a los maestros, a las instituciones y a los niños en la incorporación de las nuevas tecnologías para realizar la pedagogía en el aula. Una segunda línea de investigación es que el IDEB debe hacer la medición sobre la calidad de la educación en el distrito, la evaluación de los colegios en su parte institucional, en su parte de infraestructura, de dotación, de la misma pedagogía. En tercer lugar, debe asumirse la línea de la historia de la educación y de la pedagogía en Bogotá y en Colombia, la historia de los maestros que, aunque no son notables, sí fueron importantes y han sido importantes en la formación de generaciones de colombianos y de bogotanos. Una cuarta línea tiene que ser sobre la historia de las políticas públicas referidas a la educación, a la docencia y desde luego a la investigación. Y en ese terreno viene a interrelacionarse con todo lo que supone la política internacional en materia de educación y pedagogía. Y finalmente una gran línea que nos parece importante, que es la línea de pedagogía ciudadana. Los ciudadanos no se forman únicamente en la escuela, los ciudadanos deben además tener una formación de la vida urbana, una identidad con su ciudad. El reto más importante es transformarse en la entidad que haga investigación, innovación y desarrollo en ciencia, tecnología y en pedagogía. El distrito lo necesita. Como el país necesita un Colciencias más fuerte, el distrito necesita un IDEB mucho más fuerte.